La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días América. Son las 7:45. A esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, a quien le agradecemos por atender este llamado. Coronel, desde el Estudio Central de América Quito le saluda Jorge Ñacato para informar al país los avances de este proceso de investigación en torno a una estafa a los recursos del ISPOL, y que cada día que pasa tiene algunos aditamentos que suman a este proceso, y por aquello empiezo preguntándole si el monto de estafa que inicialmente se conoció al ISPOL se ha incrementado o seguimos hablando de una cifra de alrededor de 800-900 millones de dólares. Coronel, le escuchamos, buenos días. Buenos días, Jorge, y por su intermedio a toda la teleaudiencia. No, por el momento nosotros tenemos la comprensión que ya se llegó en meses anteriores a esa cifra aproximada de 950 millones de dólares. ¿Y por qué decimos que es aproximada? Porque depende mucho de la fecha de corte. Se debe entender que son inversiones que día a día generan intereses y que mientras no se los recuperen a los capitales y a estos rendimientos, normalmente la cifra puede ir aumentando, pero en pequeñas magnitudes. Hasta el momento se mantiene en el cálculo aproximado de 950 millones de dólares en su afectación. Coronel, le preguntaba esto porque también en los últimos días se habló de que también se metió mano, por decirlo de alguna forma, a los recursos económicos de cesantía de la misma policía. Se intentó, y hay que entender ahí la cronología de los sucesos. En semanas anteriores, efectivamente en la última de diciembre, recibí un oficio de mi general Lino Antonio Proaño Daza, quien en su momento fue el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, es decir, el segundo general al mando de la institución, y me narraba en su misiva que a fines de 2015, es decir, en noviembre de ese año, él había recibido una solicitud del servicio de cesantía, que en el caso de la Policía Nacional es un seguro que se administra de manera separada del ISPOL. La cesantía es un capital que uno recibe cuando termina su carrera por una sola vez. Este fondo está saludable hasta el momento, tiene un capital de aproximadamente 1.000 millones de dólares, pero ¿qué es lo lamentable de esto? Es el servicio de cesantía lo que conocía Jorge Cherresmiño, porque él fue asesor desde el 2003 en algunas operaciones financieras que realizó ese seguro. En virtud de eso, cuando recibe la misiva mi general Lino Proaño como jefe de Estado Mayor para que se gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas el pago de cuotas de créditos que ya habían sido retenidas a los afiliados pero que no habían sido entregados a este seguro, él solicita con la mejor intención que la misma información le facilite el ISPOL y además los datos referentes a inversiones en bonos y en un terreno en particular que es el de Uyumbicho, que ahora está en investigación previa. El director ejecutivo de la cesantía, un coronel, le contesta al otro día a un general, como corresponde. El director del ISPOL, que era otro coronel, David Iván Proaño Silva, no le contesta, le realiza una llamada y le dice que él no le va a entregar esa información porque tiene prohibición expresa de hacerlo. Y lo que sí se concreta es que al siguiente día mi general Lino Proaño sea citado a la oficina del Ministerio del Interior, cuando entonces era ministro José Serrano Salgado, y de voz de mi general Proaño tenga un altercado porque el entonces ministro le había dicho que solicitar esa información era atentar a la estabilidad institucional. Yo me pregunto, ¿qué atentado a la estabilidad institucional es pedir una información de carácter público y que además es transparencia? Pero mire cómo se daban los hechos. Esto es noviembre del 2015, a días de que se concrete la mal llamada Operación Suave. Las cosas no quedan ahí. Se da esta operación suave el 30 de diciembre del 2015 y tiene fecha valor, es decir, termina el 8 de enero del 2016. Bueno, el 13 de enero del 2016, la Superintendencia de Bancos y específicamente la economista Mayra Flores, Intendenta Nacional de Seguridad Social, le solicita al ISPOL información de esa operación, que era por 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, que los perdió el ISPOL, ya lo hemos explicado en otras oportunidades. El 14 de enero
David Proaño le da un memorándum a los directores de ese entonces, y el 15 de enero del 2016, y esta fecha es importantísima, Jorge, el 15 de enero del 2016 se da una respuesta por parte de Rafael Núquez, de John Luzuriaga y de Santiago Duarte, remitiendo información muy básica a la Superintendencia de Bancos. ¿Qué es lo importante de lo que le acabo de narrar? Que en los chats que se encontraron en el teléfono del señor John Luzuriaga, la misma fecha, revisen, y les pasé a ustedes para que en un momento determinado lo puedan presentar en pantalla. El 15 de enero del 2016, Cherres le dice a Luzuriaga: mira, entrega a la Superintendencia de Bancos esta información muy básica, y discúlpame el término, y ya cabréate, porque yo tengo línea directa con el Ministerio del Interior. Y le reitera el término directo. Muchos podrán decir, pero están hablando terceras personas y capaz que alardeando de su cercanía. Bueno, lo importante es revisar los hechos. Fundamentalmente, la Superintendencia de Bancos, a partir de esa fecha, absolutamente no pidió nada más de la operación SWAP. ¿Qué nos indica? Lo que hemos manifestado varias veces, que el caso del ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado político, y reitero el término, político, económico, transnacional. Y como usted dice, coronel, hay evidencias, hay un chat efectivamente entre el señor John Luzuriaga y el señor Cherres, que está prófugo, y que voy a leerlo textualmente, el chat, aquí lo tenemos para conocimiento de nuestros amigos y amigas oyentes y televidentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas. El señor Cherres dice textualmente al señor Luzuriaga: tranquilo, todo va bien. Igual tengo llegada al ministro del Interior directamente, pero directo, tranquilo, dice el señor Cherres, refiriéndose obviamente al señor José Serrano, ex ministro del Interior. La pregunta es, en función de este chat, mi estimado coronel, ¿por qué es que el señor Serrano hasta ahora sigue prácticamente campante en definitiva? Porque recuérdese usted que el señor José Serrano Salgado fue 5 años ministro del Interior, 5 años, del 2011 al 2016. Tuvo acceso a muchísima información privilegiada. En la Policía Nacional hay muchas investigaciones que no llegan a concretarse en operativos, pero la información que rodea a esas investigaciones es real, es real. Yo me hago la misma pregunta que ustedes. ¿Por qué el señor José Serrano Salgado, que tiene 28 investigaciones previas abiertas en la Fiscalía General del Estado, no hay una que llegue a instrucción fiscal? No hay una. Siendo el caso de que hay muy claros ejemplos de sus participaciones, recuérdese usted, en algo que yo conocí de primera mano, porque luego me trajo repercusiones que este sujeto trató de crearme un falso positivo, indicando que yo había intimidado a un sargento para realizar el parte del audio entre él y Carlos Polit. En ese audio se hablaba, y no es cosa menor, de bajarse al fiscal general del Estado. ¿Y en qué acabó eso? Únicamente en una destitución de la presidencia de la Asamblea. Y él siguió ejerciendo su cargo de asambleísta nacional hasta mayo del año anterior. Pero no quedan ahí las sorpresas. Con Raúl Chicaiza, él tiene un audio entregado por el propio Raúl Chicaiza en la cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado, cuando en enero 22 del 2018 hablan del caso Balda y de que le va a ayudar. Y el 19 de marzo de ese mismo año, es decir, 3 meses después, el señor José Serrano comete falso testimonio al dar su versión en la Fiscalía General del Estado y decir que a Raúl Chicaiza lo conoce así someramente y que del tema Balda nunca ha hablado. Vea, ese caso es tan sencillo que hay que pedir transcripción de los audios, porque además los dos ya reconocieron que son los autores, ¿no? Pero transcripción de los audios, una pericia que nos identifique quiénes son los participantes, y Fiscalía podría formular cargos. La pregunta que yo me hago es la misma que ustedes se hacen. ¿Qué corona tiene el señor José Serrano Salgado, que teniendo 28 investigaciones no hay ninguna que avance? Eso podría determinar que el señor Serrano, coronel, tiene comprada la justicia, o algunos funcionarios del sistema de justicia están involucrados. ¿Qué dice usted? Bueno, podemos hipotetizar muchísimas cosas, como le digo yo, el nivel de información que él manejó, la capacidad que él tenga de hacer lobby entre comillas, ¿no? Pero podemos hipotetizar muchas cosas. Lo importante es que debería el sistema judicial demostrarnos efectividad, no solamente con estos mandos medios del caso ISPOL. Nosotros hemos pedido en la Asamblea, vamos atrás de los peces gordos. Bueno, esto ya es momento oportuno de que se produzcan hechos sustanciales.
Las novedades con el señor José Serrano no quedan ahí. Yo ya les describí lo que sucedió en noviembre del 2015 y en enero del 2016 con esta mal llamada Operación SWAT. Bueno, tengo en mi poder y también facilité a ustedes 2 actas del Consejo Directivo de octubre y noviembre del 2016. ¿Por qué son importantes? Porque hasta el 21 de octubre del 2016, quien presidía lo que se llamaba Consejo Superior era el comandante general. Como ahí se reforma la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional y sale la mal llamada Ley de Fortalecimiento del Régimen de Seguridad Social de la Policía Nacional, se entrega la presidencia de lo que ahora pasa a denominarse Consejo Directivo al ministro del Interior. Bueno, el señor José Serrano participa en 2 sesiones. La primera 5 días después de haberse promulgado la ley, es decir, el 26 de octubre. En esa sesión hay 3 puntos fundamentales. Primero, se posesiona como presidente del Consejo Directivo. Segundo, él mociona que sea ratificado David Proaño en el cargo. Y eso sucede. Pero el tercer punto es gravísimo. Resuelven que en 5 meses se fusione la cesantía, la que le manifesté, que tiene $1.000 millones de capital, con el ISPOL. Yo no sé de dónde sacaron esa resolución. 5 días después, mire la agilidad, Jorge, mire la agilidad. La ley sale el 21 de octubre, el 26 de octubre es la primera sesión y el 1 de noviembre es la segunda sesión. En la sesión del 1 de noviembre se presenta el director ejecutivo de ese entonces de la cesantía, mi coronel Jaime Amores, expone la situación financiera y vuelven a ratificar, y permítame dar lectura expresamente a lo que resuelven. Disponer que en el plazo establecido de 5 meses el servicio de cesantía realice los exámenes pertinentes con miras a la integración del servicio de cesantía al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. A la luz de los hechos, de lo que ya sabemos que pasó en el ISPOL, si esto se hubiera concretado, y gracias a Dios no sucedió, pero si esto se hubiera concretado, ahora no nos faltarían solo los $950 millones del ISPOL, nos faltarían $1.950 millones. Esa es la gravedad de las intenciones del señor José Serrano. ¿Y por qué se cae esta operación, coronel? Porque por decisiones políticas a mediados de noviembre del 2016, recuerde usted que José Serrano deja el Ministerio del Interior y se postula como candidato a la Asamblea Nacional, y su relevo era su pupilo, pues, Diego Fuentes, sino que él permaneció únicamente 3 meses y en febrero del 2017 asume como ministro del Interior el economista Pedro Solínez. Esa es la realidad de los hechos. Pero el doctor Diego Fuentes intentó consolidar esa fusión, perdón. En actas al menos no hemos encontrado documentos y yo no podría manifestarlo en ese sentido, pero los 2 documentos que le manifesté con firma y rúbrica de David Proaño y que son resoluciones del Consejo Directivo, sí hablan de la intención de José Serrano. En otras palabras, coronel, el apetito político de Serrano en ese entonces hizo que, gracias a Dios, desocupe esta fusión de cesantía con recursos del ISPOL. Yo le he dicho a la cesantía que deberían dar una misa de agradecimiento, porque si se hubiera concretado esto, la afectación al conglomerado policial sería mucho más grave, ¿no? Nosotros tenemos ya esta afectación de $950 millones en el ISPOL, pero la hemos podido sortear con transparencia, con dedicación y sobre todo con un factor que es fundamental, la bendición divina. Yo creo que aquí intervino la mano de Dios, porque si esto se concretaba, como le digo, el hueco patrimonial ya no solo en el ISPOL, sino en la cesantía hubiera sido más grave. En la parte final, coronel, por cuestiones de tiempo, todo este proceso como que camina muy lento, ¿qué dice usted? Sí, depende de la óptica. Nosotros comprendemos a veces la complejidad de investigar estos hechos, ¿no? Como usted ve, gracias a la asistencia penal internacional es lo que vamos descubriendo estos factores de transferencias a exministros de Economía, a sus hermanos, compras de bancos en Panamá, estas transferencias a la señora María Paula Christiansen, muy cercana al señor Serrano, que ahora terminan de configurar esta trama de corrupción. También la transferencia a la hija de David Proaño en un programa de becas que solo funcionó ese año y para ella. Entonces, ¿qué nos permite indicar? Que son delitos financieros muy complejos de investigar. Sí quisiéramos mayor agilidad, pero también comprendemos la complejidad de estos delitos, pero para eso estamos nosotros, para empujar las investigaciones, para impulsarle a Fiscalía que cumpla con su rol y apoyarle en todo lo que esté a nuestro alcance. De hecho, esta carta de mi general Proaño la he pasado inmediatamente a Fiscalía solicitando que se tome la versión, tanto a mi general Lino Proaño como al señor José Serrano. Ojalá esta no sea la 29ª investigación previa donde se menciona a José Serrano y no pase nada. Esperemos que la justicia actúe como corresponde en función de dar con los responsables de este atraco. Le agradezco, coronel, por atender este llamado. Que tenga un buen año.
Buen año para ustedes, muchas gracias. Un feliz día.